Hola, buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 3 y le vamos a hablar acerca de la comunicación oral. El equipo está conformado por Martínez Bernabé Joel, Meléndez Inclán Mariano Olivia, Mendoza Alvarado Juan Alberto, Miranda Romero Kevin Brandon, Muñoz Aguilera Luis Antonio, Ortiz González Jesús Eduardo y Pastén García Jesús Alberto. A continuación, mi compañera Mariana. La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y de código contemplado en un idioma. Generalmente se contrapone a la comunicación escrita, en la cual la información se halla encriptada en algún soporte material para resistir el paso del tiempo. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana de intercambio de información de nuestra especie, que tuvo un origen en la invención misma del lenguaje verbal. Su elemento fundamental es el habla, que consiste en el empleo de nuestro aparato fonoro para producir una cadena de sonidos articulados en distintos puntos de recorrido del aire hacia afuera. Sin embargo, el habla no podría existir sin su contrapartida, la lengua o idioma, en la que están contenidos los códigos mentales necesarios para convertir una cadena articulada en sonidos en signos lingüísticos. Así, juntas lengua y habla componen un enunciado o acto. A continuación, mi compañero Kevin. Características de la comunicación oral. Esta emplea ondas sonoras, que es el sonido propagado para transmitir información de un hablante a otro. Es efímera e inmediata, ya que las ondas sonoras pasan y no se preservan en el aire. Presencial y directa, requiere de la presencia espacial y temporal simultánea de los interlocutores. Esto quiere decir que no puede estar hablando con una persona del otro lado del mundo sin la necesidad de algún aparato electrónico, o en su defecto estar hablando con una persona del futuro o del pasado. Es de naturaleza social, vincula a los interlocutores y les permite crear nexos sociales de distinto tipo. Cuenta con elementos de apoyo, como la gestualidad o el contexto que esté en el momento. Suele ser bidireccional, el emisor y el receptor suelen intercambiar sus roles. Permite la rectificación. Puede aclararse los términos de la comunicación, explicarse malentendidos, añadir información necesaria, así como para garantizar la información haya sido comprendida en su totalidad. Y suele ser improvisada. Esto quiere decir que puedes ir combinando varias palabras en un momento para formar oraciones que te beneficien o creen alguna oración. Bueno, yo voy a hablar sobre los elementos de la comunicación, la cual se divide en dos, en elementos lingüísticos y elementos extralingüísticos. Los elementos lingüísticos son aquellos propios del lenguaje verbal, tales como un canal, el mensaje, el código, idioma y los elementos interlocutores, los cuales ayudan a una comunicación normal entre dos emisores y receptores. Y los elementos extralingüísticos son aquellos recursos que están fuera de lengua, que no son producto de un acto netamente literal, nos permiten enfatizar lo que están hablando. También se les conoce por el lugar, la audiencia o conjunto de interlocutores potenciales, el tipo de registro o el momento en el que se produce el acto lingüístico. Los tipos extralingüísticos se dividen en tres. El contexto es el momento y el espacio en el que tienen lugar la conservación y que pueden plantear ciertos retos comunicativos o entorpecer la presentación del mensaje. Los gestos y elementos pragmáticos son aquellos que no tienen que ver con lo dicho, sino cómo se lo dice, qué cara pone, cómo se ponen las manos, qué tan cerca está del otro, y todo un conjunto de información que no forma parte del idioma, pero que modifica significativamente la información transmitida. Las capacidades personales. Las habilidades o competencias comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida y son aquellas habilidades del lenguaje de cada interlocutor, esto es, su capacidad personal y particular para comunicarse, y es el funcionamiento de su autonomía, su competencia lingüística, su formación lingüística, etc. Yo les voy a hablar de los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación son dos. La comunicación oral espontánea,
que es de tipo informal, casual, libre e improvisada, y la comunicación oral planificada, que es de tipo formal, organizada, preparada y que se forma en prediseños. Algunos tipos de estos son la asamblea, las conferencias, un debate, un discurso, un diálogo, una entrevista, una exposición, unos foros, entre otros. Bueno, continuamos con algunos ejemplos de la comunicación oral. Como ya se ha mencionado, la comunicación oral básicamente es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla. Ahora se mencionarán algunos de los ejemplos de la comunicación oral. El primero de ellos trata de una conversación entre dos personas en un contexto cualesquiera. Pero, ¿qué es una conversación? Básicamente es una sucesión de turnos de habla que se produce al conversar dos o más personas. Como segundo ejemplo tenemos una conferencia de un investigador en un instituto. Entendemos como conferencia a la exposición en público sobre un tema importante. En este caso es una reunión de intelectuales, los cuales probablemente tratarán un tema importante. Otro ejemplo más se trata de una clase magistral de un profesor, esto en un aula, en la cual se pueden incluir medios de audiovisuales y otras formas de interacción entre profesor y alumnos. Como cuarto ejemplo, una cita romántica en donde dos personas intentan conocerse. En ella las personas que interactúan mantienen una conversación. Ahora un debate público entre dos candidatos presidenciales. En él se discutirán temas de interés público, interactuando los dos representantes que están postulados. Como sexto ejemplo tenemos una discusión acalorada entre dos personas, esto en la calle, en el cual existirá un conflicto verbal por la defensa de ideas opuestas. La comunicación es un buen camino para no llegar a la violencia. Otro ejemplo es una rutina de stand-up comedy en un bar, en el cual el comediante llevará a cabo su acto. En ello la interacción se puede llevar entre el comediante y el público presente. Por último, una obra de teatro en la que los actores recitarán sus parlamentos al público presente. Bueno, yo les voy a hablar de la comunicación oral y escrita. A diferencia de la comunicación oral, la comunicación escrita es una tecnología inventada por nuestra especie para satisfacer la necesidad de guardar información en el tiempo. Consiste en algún tipo de inscripción en un soporte físico o material imperecedero, realizado según el código de representación de un idioma. Es decir, se hacen marcas de algún tipo en una superficie para que otra persona u uno mismo en otra ocasión pueda revisarlas y recuperar la información codificada de las marcas gráficas. Esto se puede llevar a cabo de distintas maneras, ya que hay diferentes tipos de escritura, pero en general todas responden a lo mismo: preservar la información para que se pueda ser recuperada visualmente, en otro tiempo o en otro lugar. Dirigir la información a un público mucho más amplio y disperso de lo que permitiría la comunicación oral presencial, tal y como lo permitirían los mensajes públicos, los periódicos, etc. Planificar y organizar el mensaje para asegurarse que el receptor capte la información deseada de la manera deseada, ya que el emisor seguramente no estará presente cuando ello ocurra. Bueno, muchas gracias, profesora. Fue todo de nuestra parte.